¿Quién soy yo ante el rostro que me interroga? Desde que abrimos los ojos al mundo, vivimos rodeados de otras personas, pero rara vez nos detenemos a contemplar lo que verdaderamente significa encontrarnos con un rostro humano. ¿Es solo una imagen más entre tantas otras? ¿O acaso es algo más profundo? Una presencia que nos interpela sin necesidad de palabras. En este video intentaré explicar de manera clara uno de los conceptos más oscuros y difíciles de la filosofía fenomenológica del siglo XX, el rostro, o le visage, en la filosofía y obra de Emmanuel Levinas, principalmente en su obra más importante, Totalidad e Infinito, de 1961. Emmanuel Levinas, el filósofo detrás de esta inquietante reflexión, nació en Lituania en 1906, fue judío y vivió en carne propia el horror del Holocausto. Estudió bajo la influencia de la fenomenología de Edmund Husserl y Martin Heidegger, aunque más tarde se distanció del enfoque de este último. La guerra y el sufrimiento humano marcaron profundamente su pensamiento, llevándolo a formular una filosofía que desplaza el centro de todo pensamiento filosófico hacia la alteridad, es decir, hacia el ser de los otros. Su obra más reconocida, precisamente Totalidad e Infinito, es donde elabora esta idea revolucionaria. La ética comienza en el encuentro con el rostro del otro. Para Levinas, el rostro no es simplemente una expresión física, es una presencia viva que nos llama, que nos demanda algo más allá de nuestra voluntad. En Totalidad e Infinito afirma lo siguiente, cita: "El rostro humano es lo que no se puede neutralizar en un contenido conceptual. Esto significa que no podemos comprender al otro solamente con ideas o con categorías. El otro siempre excede lo que pensamos de él. El rostro es una apertura hacia lo infinito, una presencia que rompe nuestras certezas y nos obliga, en palabras de Levinas, a responder". ¿Te ha pasado alguna vez que una mirada te deja sin palabras, pero con un peso en el corazón? Esa es la experiencia del rostro según Levinas. Es una especie de epifanía, una revelación inesperada que desarma nuestras seguridades más básicas en cuanto a nuestra comprensión de la realidad. No es necesario que el otro hable, su sola presencia es suficiente para despertar en nosotros una responsabilidad superior al cuidado o simplemente a la justicia. Es una responsabilidad mayor hacia el prójimo, que podemos querer o no cumplir, pero que está ahí como un llamado infinito desde el rostro del otro hacia la comprensión de nosotros mismos. Levinas escribe en Totalidad e Infinito, cita: "El rostro me impone una responsabilidad que no puedo evadir, incluso si quisiera hacerlo. Este encuentro no es solo un evento emocional, sino una interrupción radical, en sus palabras, de nuestra forma de existir. Nos obliga a salir de nosotros mismos, a abandonar nuestras preocupaciones egoístas, a abrirnos a la alteridad, pero no por sí misma, sino a comprender lo que completamente es diferente de nosotros, es decir, la alteridad total". La relación con el rostro del otro es una llamada ética antes de cualquier reflexión racional. Según Levinas, es el origen de toda filosofía. No se trata de pensar si debemos ayudar o no, sino que la demanda ya está hecha antes de que podamos decidir. El otro, en su vulnerabilidad, se convierte en una prioridad inmediata y esto nos saca de la comodidad de nuestra autonomía. En palabras de Levinas, cita: "El rostro del otro no me permite matar. Veo a Dios en el rostro del otro". No es una prohibición externa, es una imposibilidad interna. La presencia del otro nos revela que la vida del otro es sagrada de alguna forma, que no podemos tratarla como un medio para nuestros fines, y en esencia tampoco podemos atraparla conceptualmente. El fundamento de la ética, según Levinas, es lo siguiente: una responsabilidad infinita hacia el otro, pero no infinita por lo que te imaginas. Voy a explicarlo en un momento. Realmente significa que no tiene fin y que nunca termina. Vamos a explicarlo. ¿Estamos dispuestos a reconocer en cada rostro una llamada a la responsabilidad? En cada encuentro hay una oportunidad de responder. Sea pequeño, sea grande, siempre podemos hacer algo al respecto de nuestra relación con los demás. En cada encuentro hay esa oportunidad. Esa es la verdadera ética, un compromiso que no pedimos, pero que no podemos evitar.
Levinas señala que la filosofía occidental ha caído repetidamente en la trampa de la totalidad, de ahí el título, en la ambición de abarcar todo dentro de un sistema conceptual cerrado. Desde Platón hasta Hegel, los grandes sistemas filosóficos han intentado capturar la realidad en su totalidad, subordinando la diversidad y la alteridad a una unidad. Para Levinas, este impulso totalizador es una forma sutil y la más poderosa y suprema de toda violencia. Al tratar de comprender al otro por completo, terminamos anulándolo, reduciendo su singularidad a un concepto. El otro deja de ser alguien para nosotros y se convierte más bien en un elemento de un sistema conceptual filosófico. En Totalidad e Infinita, Levinas afirma, cita, «La totalización es un acto de poder que elimina la alteridad del otro, subordinándolo a mis categorías y a mi entendimiento». Esto significa que en la medida que intentamos explicar al otro, terminamos reduciendo su misterio a aquello que podemos controlar. En el esfuerzo por totalizar, la alteridad se pierde y lo que queda es solo una imagen, un reflejo, una representación limitada de lo que no somos nosotros, es decir, la alteridad. Levinas ofrece una alternativa revolucionaria desde la fenomenología. Él la denominó la apertura hacia lo infinito. En lugar de tratar de capturar al otro en un concepto, debemos reconocer que siempre hay algo en él que escapa y escapará a nuestra comprensión. Es casi una actitud hacia el otro. El otro es un misterio irreductible, una presencia que es mucho más que solamente un ser humano, que nunca podremos poseer por completo. El encuentro con el rostro del otro es, en cierto sentido, una experiencia de lo infinito, según Levinas. Cita, «La idea de lo infinito es la idea de algo que siempre se escapa a mi poder». ¿Qué significa vivir con esta apertura hacia lo infinito? Significa aceptar que no lo sabemos todo, que el otro siempre es más de lo que creemos, que la alteridad es más de lo que creemos, es más de lo que tenemos en nuestras representaciones mentales. En el encuentro con el rostro nos enfrentamos a una alteridad que nos exige una respuesta, pero que no se deja reducir a una explicación completa. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de Levinas. La ética comienza cuando dejamos de intentar comprender al otro y nos disponemos, más bien, a responderle. Piensa en esos momentos en los que conoces a alguien y a pesar de tus expectativas, esa persona te sorprende con su complejidad. Puedes etiquetarla de muchas maneras, pero nunca podrás captarla del todo. Cada nuevo gesto, cada palabra inesperada o esperada, te revela que hay más en ella de lo que pensabas. Esa es la apertura hacia lo infinito que propone Levinas, una actitud de humildad ante la alteridad y hacia el rostro del otro, una disposición a responder sin pretender poseer. Levinas escribe, cita, «El ser para el otro es la esencia misma de la subjetividad». Aquí Levinas hace una afirmación radical. La subjetividad, tema fundamental en la filosofía fenomenológica, no se define por lo que sabemos, sino por nuestra apertura hacia lo que no somos nosotros, es decir, hacia el otro. Ser verdaderamente humano no es tener control o conocimientos, sino estar disponible para responder a los demás en el mundo, incluso cuando no lo comprendamos del todo. ¿Qué implica esta apertura en nuestra vida cotidiana? Implica renunciar a la necesidad del control, aceptar la incertidumbre y estar dispuestos a vivir en una relación de responsabilidad y autenticidad. Levinas nos invita a abandonar la obsesión por abarcarlo todo, especialmente desde la ambición intelectual y conceptual de la filosofía occidental, y a reconocer la singularidad de cada encuentro que tenemos. No se trata de entender al otro completamente, sino de estar presentes para él, de responderle sin condiciones. En un mundo donde la eficiencia, la autosuficiencia y el control parecen ser valores predominantes, Levinas nos ofrece un camino distinto e interesante. Vivir en la apertura hacia el otro, hacia lo que no podemos poseer ni comprender del todo, es una invitación a trascender nuestras propias limitaciones y a encontrar en esto una fuente de sentido y trascendencia. Levinas nos lleva a la idea central de toda su filosofía. El encuentro cara a cara con el otro no es solo una mera interacción, sino la esencia misma de la ética.
En este cara a cara, el rostro del otro se convierte en una llamada silenciosa que exige respuesta. No es una demanda explícita, esto es muy claro en su obra, sino una presencia que nos desestabiliza, interrumpe nuestro yo y nos obliga a salir y reconocer al otro como alguien irreductible, es decir, que no puede ser definido con meros conceptos. En Totalidad e Infinito, Levinas describe este encuentro como algo que, entre comillas, destruye y desborda la imagen que intentamos formar del otro. El rostro no es una máscara, no es algo que podamos analizar, medir, comprender completamente. De hecho, la palabra visage, y en el contexto de la filosofía de Levinas, es mucho más que solo la cara de alguien. Es siempre más de lo que podemos ver o entender. Y esta irreductibilidad del rostro es lo que convierte el cara a cara en una experiencia profundamente ética. De manera compacta, la idea central de Totalidad e Infinito se reduce en una cita del mismo libro. El rostro del otro no me permite ignorarlo, ni tratarlo como un medio. Me obliga a responder. Este encuentro es una interrupción del momento en el que dejamos de ser nosotros mismos, el centro de la propia existencia, para abrirnos a la alteridad. El cara a cara rompe la lógica del control y del poder que parecen encadenar la naturaleza humana. No puedo poseer al otro, no puedo reducirlo a una idea ni comprenderlo únicamente de manera intelectual. El rostro se presenta como un ser libre, y esa libertad me confronta, me llama a una responsabilidad que no puedo evitar. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te mira y en esa mirada sientes una llamada o algo que deberías hacer? Como que no es una petición explícita, pero sabes que tienes que hacer algo, aunque no entiendes exactamente qué. Esa es la naturaleza del cara a cara, algo que no puede ser replicado por un robot o por una inteligencia artificial. Es algo que nos hace profundamente humanos, una demanda silenciosa que se impone antes de cualquier cálculo racional. En este sentido, Levinas dice que la ética es anterior a la filosofía, o es la filosofía primera. No se trata de pensar en lo que debemos hacer, sino de responder al otro en el momento mismo del encuentro. Este cara a cara es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que nuestra existencia está siempre en relación con los demás, desde que iniciamos la vida hasta que la terminamos, queramos o no. Por esa razón, la ética, según Levinas, no es una opción que podemos elegir, es una obligación que nos elige a nosotros y que se representa en el rostro humano. Aquí comienza a complicarse un poco la idea, puesto que Levinas lleva su propuesta ética al extremo al afirmar que la verdadera esencia del yo no radica en su autonomía, sino en su responsabilidad, y principalmente en su responsabilidad hacia el otro. Para él, no somos primero individuos libres que luego eligen ser responsables. Somos, desde el principio, seres en deuda. En palabras de Levinas, cita, soy responsable del otro sin haberlo elegido, desde el momento en el que nos encontramos cara a cara. Esta afirmación subraya que la responsabilidad no es una opción o un deber moral impuesto desde fuera, sino algo intrínseco a nuestra subjetividad. No existe un yo sin el otro. La subjetividad se define precisamente por esta apertura hacia el otro, por la capacidad de responder a una demanda, incluso antes de pensar en nosotros mismos. Levinas lo describe también de una manera un poco extraña. Habla de ser rehén del otro. Pero, ¿qué significa ser rehén del otro? Levinas usa esta metáfora para expresar que nuestra responsabilidad hacia los demás es infinita, nunca tiene fin. Nunca tiene fin, nunca está acabada. Eso significa que aunque seamos ancianos, por ejemplo, o estemos ya en nuestro lecho de muerte, todavía podemos responder de manera auténtica y profunda y verdadera y libre a los demás. No es el tamaño de las acciones, es nuestra actitud hacia lo infinito que está dentro de cada ser humano y que nos define y que no podemos comprender, pero que respetamos precisamente por estar tan dentro de nosotros. ¿Es realmente libre quien vive solo para sí mismo? Para Levinas, la respuesta es clara. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos hacer, sino en tener responsabilidad con los demás y obviamente, en consecuencia, con nosotros mismos. Esta responsabilidad no limita nuestra libertad, la define, la perfecciona. Somos verdaderamente libres cuando aceptamos la llamada del otro y nos convertimos en seres para los demás. Esa es la idea de Levinas. En este sentido, no hay un momento en el que podamos decir «he cumplido».
Siempre hay algo más por hacer en la vida humana. Cada encuentro, por pequeño que sea, abre una nueva forma de responsabilidad. Desde encontrarte y hablar con un niño o enseñarle, hasta tratar y cuidar a un anciano, pasando por todas las relaciones de en medio. Siempre estamos en deuda de alguna manera con nuestra responsabilidad. De esta manera conocemos el mundo, de esta manera interpretamos el mundo. Nadie está realmente solo. En cada encuentro estamos llamados a responder a los demás y hacer lo que podamos, aunque no siempre tengamos todas las respuestas o inclusive la capacidad para resolver las cosas. La responsabilidad infinita, esta actitud fenomenológica de la filosofía de Levinas, no consiste en solucionar, sino en estar disponibles para el otro. En conclusión, Levinas nos muestra que la verdadera esencia del yo humano no se encuentra en la autoafirmación, que es el mayor de los engaños, sino en la entrega. Ser humano es vivir para el otro, comprendernos a nosotros mismos desde también la existencia de los otros. Cuando no recibimos nada a cambio, también cuando lo hacemos, e inclusive cuando la tarea parece imposible. Finalmente, ¿estamos dispuestos a aceptar esta actitud fenomenológica? ¿Qué tipo de mundo construiríamos si cada encuentro con otras personas fuera visto como una oportunidad para comprender lo infinito, para responder y para ser más humanos? En esta apertura hacia el otro, Levinas encuentra la clave de la ética, una ética que nunca termina, porque siempre hay algo, por pequeño que sea, que podemos hacer, más por lo que podemos responder. Si este concepto te ha quedado un poco más claro y te gustaría que hablamos de otros conceptos de otros filósofos, te invito a ponerlo en la caja de comentarios. Igualmente recuerda apoyar el canal y participar con nosotros interactuando acerca de los temas del video. Este ha sido Bast. Un abrazo a todos y hasta la próxima.